Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Sin duda ha sido un hermoso y acertado gesto el que tuvo el Instituto Cervantes al nombrar a las bibliotecas de sus centros en recuerdo de grandes escritores de nuestra lengua. Y hoy me encuentro feliz de estar aquí, claro, en la Juan Carlos Onetti, compatriota, amigo y un referente literario, sin duda. Agradezco la oportunidad de hablar junto a mi amigo Juan Cruz al Festival LEA, a su directora Adriana Martínez y también a la directora del Instituto, Pilar Tena, que conoce tan bien la cultura de Uruguay. Sin duda que este escritor se merece todos los homenajes, pero esto no es obstáculo para que lo agradezca de corazón, en mi nombre y también en el de Dorotea Moore, Dolly, la esposa de Onetti, que viajó recientemente a sus 99 años desde Buenos Aires, donde reside, a Madrid para estar presente, emocionada, en el homenaje que el Instituto Cervantes allí organizó en la sede que tiene la capital de España hace apenas una semana. Sin duda, Onetti merece el principal homenaje, que es el de la lectura, porque su vocación y su trayectoria de toda la vida fue escribir. Repasemos un poquito esa vida. Empezó como todos los escritores leyendo. Desde niño, encerrado con su gato en un armario, leía todo lo que caía en sus manos. También sabemos que empezó a leer desde niño. La literatura fue su juguete y su pasión. Y cuando pudo objetivar bellamente sus sentimientos, dijo: la literatura integra mi vida real, no la sustituye. Porque las mentiras de la niñez, recordemos, son el comienzo de esa mentira escrita e impresa que es la literatura. Los recuerdos del escritor y de su familia hablan de su gusto por todo tipo de libros, en especial las narraciones de Knut Hamsun, el escritor noruego, al extremo de que su hermano le llamaba Canutito. Esos cuentos respondían a la necesidad de salir de su realidad, de plasmar sus imaginaciones. Y también otro fue el comienzo de su labor como periodista. Hace un rato oíamos hablar de las diferencias entre escritores, el escribir literatura y el escribir periodismo. Onetti empezó desde adolescente a hacer unas revistas, tiene una serie de revistas sobre su barrio. Se llamaba La Tijera de Colón. Colón era el nombre del barrio donde vivía. Ese fue el comienzo de lo que luego fue el periodismo en serio, porque, como sabemos, Onetti fue periodista en revistas, en periódicos, en agencias, lo hizo en Montevideo y lo hizo también en Buenos Aires. Fue ni más ni menos que redactor responsable del semanario Marcha, que era una revista muy prestigiosa en toda América Latina y también era leída en Europa. Ahora bien, él decía que cada uno de esos trabajos, entre comillas, literatura y periodismo, iban por carriles diferentes. Solo tenían ciertos puntos de contacto por razones prácticas. Por ejemplo, cuando él trabajaba en una revista argentina que se llamaba LEA, necesitado de material muchas veces
acudía a revistas norteamericanas y hasta traducía para incluir en esas revistas lo que leían esas revistas norteamericanas. O peor o mejor todavía, cuando él, siendo jefe de redacción de Marcha, se encontraba el día antes de que saliera la revista con huecos porque no llegaban ciertos trabajos, muchas ocasiones inventó cuentos que le puso como nombre, normalmente apócrifos, claro, extranjeros. Ahí tenemos, luego con el tiempo hemos podido identificar algunos de los cuentos firmados por XX, el estilo de Onetti. Muchos años después, en Madrid, exiliado, escribió para la agencia EFE un artículo mensual que con posterioridad fueron recopilados en libro. Pero él decía que eso era algo extraño. Lo normal era que se inspirara para la literatura y en ocasiones tuvo hasta malas experiencias, como una vez que él, como corresponsal, cubrió la muerte de Eva Perón, su multitudinario funeral, la histeria popular, y tenía previsto escribir un cuento sobre eso, pero cometió el error que nunca más repitió de comentarlo, y alguien muy cercano se le adelantó y escribió sobre eso mismo. En paralelo a su trabajo como de subsistencia, tenía una vida muy agitada en lo social y en lo amoroso, sobre todo en Buenos Aires. Su trabajo le permitía una vida nocturna que fue proveedora de experiencias que fueron semillas para su obra. A lo largo de su vida se casó 4 veces y tuvo frecuentes aventuras amorosas. La más conocida de todas fue la que tuvo con la poeta uruguaya Idea Vilariño. En Buenos Aires empezó a escribir cuentos que publicaba con dificultad, de la misma manera que tuvo dificultad para editar su primera novela, que fue El Pozo. Una primera novela que escribió con apenas 20, 21 años, que se perdió ese texto y que luego recuperó y publicó en el año 39. Y como anécdota cabe recordar que la portada de esa primera edición lleva un Picasso falso. Es uno de los primeros indicios que tenemos del sentido de humor que tenía Onetti y que muchas veces se ha desconocido. Aunque también lo hizo pasar un mal momento, porque años después él me contó que se le acercó un conocido hombre de arte que le preguntaba en privado dónde había conseguido ese Picasso que él no había podido ubicar. En realidad era un dibujo a lo Picasso, pero firmado por Picasso. El escritor, como la mayor parte de la sociedad uruguaya, admiró la labor de la clase política de ese país de principio del siglo XX. ¿Por qué? Porque había promovido un estado del bienestar inusual en América, con notorios avances legales y sociales, con el divorcio por la sola voluntad de la mujer en 1912. Eso más o menos nos da la impresión de lo que pudo ser la sociedad uruguaya de esos primeros 40 años del siglo XX. Pero en los 50, 60 hubo una crisis importante que hizo trasladar lo que había sido una idea un poco romántica de cómo el Uruguay no hay, a la hipercrítica de lo que fue la generación del 45, que
no por nada se llama la generación crítica. Efectivamente, en esa generación estaba Mario Benedetti, Idea Vilariño, Carlos Martínez Moreno, Ángel Rama. Y Onetti fue algo así como un hermano mayor de esa generación. Y sin duda influyó mucho sobre el rigor en el juicio, en la exactitud de la crítica, tanto literaria como social. Porque si bien es cierto que Onetti abjuraba de incorporar mensajes políticos a su obra, también decía que para él el escritor está inmerso en la sociedad y por lo tanto la explica, aunque no lo quiera, aunque sea de manera indirecta. En el Pozo aparecen los grandes temas que luego se ven en el resto de su obra. El Pozo es una novela muy pequeñita, pero ahí aparece, por ejemplo, la frustración ante la incomunicación con el otro. De ahí la sensación de fracaso y de soledad de las personas. Luego el intento de trasuntar una posible esperanza mediante el amor, la presencia de la muchacha como una figura pura, pero que necesariamente sufrirá quebranto, y sobre todo la presencia del soñador. Todos esos elementos se ven luego en todas las obras de Onetti, y seguramente la traductora de La vida breve y del astillero lo supo de primera mano, y la tenemos aquí. Él decía, el protagonista del Pozo, él hablaba de que la literatura es una historia de almas, y eso es lo que veremos. Y la presencia del soñador está en cada una de esas novelas. Tanto Brausen, Larsen, los protagonistas de sus obras son soñadores, por esa intención de catarsis que tiene el escritor. Al fin y al cabo, como dijo Antonio Muñoz Molina, escritor español, admirador también de Onetti, escribir es en gran parte un sueño voluntario. Será a partir de él escribe varias novelas, Tierra de Nadie, Para esta noche, por supuesto. Esta me interesa sobre todo para los españoles, porque está basada en una anécdota que le contaron dos anarquistas españoles acerca del final de la guerra civil. Luego viene La vida breve, y claro, La vida breve es la obra que todos los críticos consideran un mundo absolutamente coherente y diferente, y un referente para toda la literatura latinoamericana. En La vida breve, tanto Onetti, narrador, como su protagonista, Brausen, se sienten Dios, porque pueden hacer y deshacer lo que quieran. Y por eso crean ni más ni menos que Santa María. Y a partir de ahí, las novelas que continúan tendrán en su mayor parte, tal vez, excepto Los adioses, tendrán su lugar, esos personajes tendrán su lugar en Santa María, es lo que se conoce como la saga de Santa María. Por supuesto, cualquier lector de Onetti sabe que Santa María no tiene un alarde de imaginación, no se parece para nada a Macondo, es un lugarcito muy sencillo y modesto en el que hay un cementerio, una plaza, una iglesia, porque lo que importa, como decíamos antes, son las historias del alma, los personajes. Lo que importan son
el entrecruzamiento de los personajes. Él decía, para mí, a veces estos personajes tienen más realidad que las personas que me circundan, incluso los más cercanos. Por eso hablaba de la poblada soledad del escritor. Obviamente en Uruguay escribe El astillero, Junta cadáveres, y ocurre un momento importante en la vida del propio país, que es un golpe de Estado en 1973. El astillero tuvo fue publicado en el 55, pero tuvo una aproximación crítica que él, por supuesto, negaba, pero que resulta interesante. Se decía que había sido algo así como una alegoría del futuro Uruguay decadente, porque este astillero está en ruinas, nada funciona. Y él decía que no, por supuesto. Él decía que para él el mensaje, bromeaba y decía, para enviar un mensaje utilizo la Western Union, no mi obra. Pero me parece que podía ser interesante como interpretación simbólica. Poco después, con ese golpe de Estado que menciono, aunque Onetti viajó y podía haberse quedado fuera de Uruguay, como él muchos creímos que se podía vivir con la dictadura, luchando para sobrevivir en Uruguay bajo una dictadura. Sin embargo, en 1974, la historia es bastante conocida, hubo el semanario Marcha hizo un concurso prestigioso, por cierto, de cuentos, y a pesar de que Onetti había dicho, ojo con el ganador, cómo se publica, bueno, se publicó e inmediatamente los militares consideraron que era subversivo, pornógrafo, etcétera, etcétera, y fueron presos todo el jurado y también el director del semanario. Que Onetti estuviera preso era obviamente, yo diría que peor que para cualquier otra persona, es decir, inmediatamente cayó en la depresión, no comía, no dormía, etcétera. Afortunadamente la reacción internacional y sobre todo española hizo que le permitieran ir a una clínica en lugar de estar en la cárcel, y con el tiempo, por haber pasado justamente por todo esto, aceptó viajar a España, donde fue muy bien recibido y en realidad hubo todo un grupo de intelectuales españoles que primero presionaron para que saliera en libertad, segundo, facilitaron el viaje y luego la estancia en Madrid, que no fue nada fácil. Un exilio a ciertas edades son muy complicados, al extremo de que él estuvo varios años sin poder escribir. Él traía una novela a medio escribir desde Uruguay y solo después de varios años, 4 en concreto, pudo terminar lo que fue Dejemos hablar al viento, que se publicó en el 78 y fue premio de la crítica. No voy a extenderme demasiado, pero quería complementar. Gracias. Ahí está. Quería complementar lo que fue la trayectoria en los últimos años de Onetti, porque en realidad fue bastante productivo. A partir de ese momento
Publicó varios cuentos y 2 novelas más, Cuando entonces y Cuando ya no importe, en 1993. Ahora bien, él decía, vivo porque escribo. Y así, biográficamente, podemos intuir que cuando pareció despedirse de la escritura en su última novela, Cuando ya no importe, nada parecía retenerlo en esta vida. Y su desgana vital solo se interrumpió en los escasos momentos en que parecía que iba a empezar una nueva novela. Murió, como decía Pilar, ya hace 30 años, pero queda su obra, que es lo más importante. Una obra que sigue presente en el mundo, afortunadamente, traduciéndose, como lo muestran estos libros en griego que tenemos al alcance de la mano. Meternos en ese mundo es reconocer la vida misma, con sus tristezas y sus plenitudes, sus sueños y la fuerza mágica del amor. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora me toca a mí. Y a ver qué digo yo después de todo lo que ha dicho ella. No, espera, el micrófono. No, el asunto es que Hortensia tiene un conocimiento sensacional, conocimiento de la persona, de la obra y de los sufrimientos de la persona y también de la alegría de la persona. Hablar de literatura desde esas posiciones es algo que no se tiene siempre. Y ella, además de saber de él, de Onetti, cultiva un jardín precioso, que es la fundación que se le dedica en Uruguay. Cuidar de alguien después de que no está al alcance de todo el mundo, porque él no está para agradecértelo. Él está agradeciéndotelo en sus libros, en la capacidad que tienen los libros para comprobar la vitalidad, es decir, el crecimiento de esa obra en los demás. Si no existieran estas personas, como Hortensia Campanella, si no existieran en todo el mundo personas así, no habría continuidad de las letras. Las letras, la obra de arte hecha libro, proviene de la capacidad que tiene el mundo, es decir, las instituciones, las entidades como este instituto y como otros institutos parecidos o institutos de cultura hispánica que se decía antiguamente, están prolongando la existencia de la gente. Hay algo que ustedes no deben decir y que yo voy a decir. Onetti es con Borges, el escritor más importante del siglo XX en lengua española. Y hoy, por ejemplo, en España, encontrar la obra de Onetti es muy raro. Ir a una librería y decir, ¿me da usted un libro de Onetti? Es probable que ustedes vayan a una biblioteca y se encuentren con los libros de Onetti por la letra O.
Pero no es seguro que ustedes se encuentren con libros de Onetti ni siquiera en el ámbito del bolsillo. Onetti fue además, y es, porque el pasado solo existe cuando te mueres del todo, y del todo no se muere todo el mundo. Hay gente que se muere del todo y no sabemos, pero Homero no se ha muerto, está ahí. Benedetti no se ha muerto, Carlos Saura no se ha muerto, o Unamuno. Hay un montón de gente que no se ha muerto. A lo mejor yo estoy muerto, pero esa gente no se muere, y Onetti no se ha muerto. Entonces, o Rulfo. Yo estuve una vez con Rulfo y Onetti en Las Palmas, y Rulfo tenía un poder enorme para el silencio. Y Onetti lo tenía también. Lo que pasa es que el silencio de Onetti era por fuera. Por dentro estaba bullendo, hablando, riéndose de lo que ocurría. Porque era un hombre con mucho sentido del humor. Lo digo como periodista, pero también como editor que fui de Onetti, es el hombre más simpático que yo he conocido. No así Rulfo. Rulfo, sin embargo, tenía golpes, como decíamos en España, muy curiosos. En un tiempo había un mexicano muy engreído que se creía José Luis Cuevas, que se creía conocido por todo el mundo, y Rulfo fue a recibirlo de coña, como decimos en España, al aeropuerto de México, y vio que este señor llevaba una maleta muy grande y le dijo: señor, yo quisiera llevarle su maleta. Dice: hombre, esto es un gran, porque usted es un hombre muy importante, decía Rulfo. Dice: eso es para mí un gran honor. ¿Y usted cómo se llama? Dice: yo modestamente me llamo Juan Rulfo. Y Onetti y Rulfo estaban en Gran Canaria, los dos, dando una entrevista, Rulfo dando una entrevista a un periodista local que se llamaba como yo. Y entonces yo le hacía preguntas y preguntas, y Onetti se reía de todo lo que yo decía y de todo lo que me iba diciendo Rulfo. Había un secreto. Rulfo tenía una gran capacidad para borrar lo que dijera. Y toda la entrevista surgió borrada. Yo la recuperé porque una amiga la estaba transcribiendo, la estaba copiando. Rulfo en ese tiempo no bebía, tampoco bebía Onetti. Así que yo fui testigo de dos abstemios geniales. Rulfo luego volvió a su país, Onetti volvió a Madrid. Aquel joven periodista se hizo editor y se hizo amigo de Onetti. Yo vivía al lado de la casa de Onetti. Como él decía, yo veía sus calzoncillos secándose y él veía los míos. En un momento determinado me convertí en su editor. Publiqué 2 libros suyos. El primero, Cuando ya no importe. Con ese motivo, yo le hice una larga entrevista, de la que yo nunca volví a saber hasta esta mañana. Esta mañana yo leí esa entrevista. Es, repito, el testimonio de una persona genial que además se reía de su sombra. Algunas cosas de la entrevista voy a leer, pero antes
Voy a hablar de este pequeño folleto que contiene, está hecho por Hortensia, se llama Onetti, una larga confesión, que fue publicado por ella con motivo del homenaje que se le hizo a Onetti con motivo de su Centro Cultural de España en Montevideo, que dirigía ella también. Lo habían encarcelado o lo estaban encarcelando. Era febrero de 1974. Mario Vargas Llosa le ponía unas líneas esperando que al recibo de esa carta ya él estuviera o liberado o que las pesquisas que se hacían para que lo liberaran llegaran a feliz término. En fin, no sé qué más contarte, le decía Mario. Lo único que me consuela un poco es saber que de este mal rato saldrá sin duda uno de esos novelones que tú sabes hacer. La respuesta, que como el correo entonces era así, tardó un mes entero en llegarle a Mario o de llegarle a Juan Carlos, decía lo siguiente: él estaba amenazado y una amenaza de una dictadura como aquella te quitaba el aliento e incluso el humor. Querido Mario, no te puedes imaginar con qué emoción y agradecimiento leí tu carta que me hizo mucho bien. Gracias por todas tus ofertas y es posible que algún día acepte una de ellas. El excelentísimo señor juez militar, que todavía no pasó de coronel a abogado, me declaró en libertad. Esto ha hecho que se difundan rumores que me comparan a los gorriones que hacen lo que les da la gana. Te agradeceré que informes a todo el mundo que sigo in carcere et vinculis. Aunque ya no estoy en Chirona, me encuentro en un sanatorio de enfermos mentales, lo que decía ella ahora mismo, al mejor estilo soviético. Espero que esto ayude a que me den el premio Nobel, como en el caso de Solzhenitsyn. Me despido con un gran abrazo para ti y los demás amigos que se han preocupado por este nuevo episodio de la serie La Bestia y la Virtud. También te ruego que putees a Gabo por cada uno de los chistes que le ocurra a costa de mi destino. Este era Juan Carlos Onetti, el hombre más divertido que yo he conocido en el mundo de la literatura. En esta entrevista que yo me he permitido sacar a colación, hay algunas anécdotas que él mismo cuenta de personajes que fueron parte de su compañía habitual en el mundo de la literatura. Esta entrevista fue hecha con motivo de la aparición de Cuando ya no importe, que es el libro que yo publiqué de él. Debo decir que él, que era muy concienzudo y que no era en absoluto, esa persona, digamos, diluida, que no se preocupaba de las cosas, que tampoco recibía a las personas, que era antipático, todo eso es mentira, absolutamente. Pero era muy meticuloso a la hora de corregir los textos que recibía. Y en concreto, yo recuerdo haberle enviado el texto resultante de aquella conversación y él me hizo una corrección, la única que me hizo. Y esa corrección hoy resulta que es obsoleta, porque él había puesto que su casa en Madrid era en la calle Avenida de América 31. Al cabo del tiempo,
Y él lo corrigió, era 33. Al cabo del tiempo, ahora, la calle de Madrid donde él vivió tiene una placa dedicada a Onetti y dice 33. Es decir, que la entrevista terminó teniendo razón. Yo le pregunté de todo. La entrevista era bastante larga. Él me habló de todo. Me dijo aquí, por ejemplo, todos los periodistas, para no tragarse todo un discurso de un ministro, damos la apretada síntesis. Y la apretaron tanto a la pobre mujer que se murió. Hoy hay cantares de ciegos sobre la muerte de la señora síntesis, cosa grave, porque él estaba haciendo unos artículos para la agencia EFE, donde escribía de lo mal que lo hacíamos los periodistas. Y ahí él hablaba de la señora síntesis y decía, con respecto a los periodistas, hay una cosa que me molesta y trato de tomar en broma, el uso de lugares comunes. Hay cosas que me irritan, sobre todo en gente joven, el empleo de lugares comunes. Es una cosa que me desconcierta. Si a mí se me ocurre una frase hecha, en ese momento siento como un golpe en la mano o algo así, en el cerebro debe ser que rechazo y no puedo hacerlo. Él decía mucho esa metáfora de golpearse en la mano. De hecho, lo hacía constantemente. Él creía que la mano izquierda tenía que obedecer a esos impulsos. Y aquí me habla de Vargas Llosa y de Gabriel García Márquez. Somos muy amigos. Te voy a contar algo. En un tiempo yo tenía una muy buena relación con Vargas Llosa y ahora no tengo nada contra él, ni mal ni bien. Bueno, una vez nos encontramos por casualidad de viaje en San Francisco. Él venía con Patricia, su mujer, terminaba el plazo de su habitación, entonces pidieron pasar a la nuestra. Yo estaba en Martínez Moreno, que es una calle de Montevideo. Después, de Montevideo, ¿no? Ah, sí, la calle, no de Martínez Moreno. Después ellos tomaban, no sé si avión o tren para ir a Los Ángeles. Como se quedaron ahí, estuvieron hablando mucho toda la noche. Y él me decía que trabajaba. En ese tiempo, él tenía empleo en la radio francesa y empezaba a las 10 de la noche, 8 horas, y que volvía a casa y se ponía a trabajar de tal hora a tal hora. Eso también lo leí de García Márquez, que decía que tenía unos horarios fijos para escribir. Yo eso no lo concibo. Me parece envidiable tener eso. Entonces yo le dije a Mario, mira, lo que pasa es que tú tienes un amor conyugal con la literatura. Tú estás obligado a cumplir con tu señora esposa. Y yo tengo un amor de pasión, absolutamente no conyugal. Y entonces hago el amor porque me da la gana, cuando tengo ganas. De la misma manera escribo cuando me da la gana. Yo no podría escribir a tal hora, no. Yo escribo, yo qué sé. De pronto estoy leyendo un bodrio policial y de golpe me viene el ataque y agarro y escribo. Luego intervienen, Ay, perdón. Yo pensé que no había intérpretes. Bueno, él se mete mucho con los escritores. ¿Y cuál hubiera sido su gran inspiración, Onetti? Le pregunto yo. Y ahí me echa se ríe de mí. Mi gran aspiración, tal vez, hubiera sido escribir algún día un libro y que me viniera Juan Cruz a interrogarme. No lo iba a leer, pero lo he leído para ir más despacio. Onetti, le digo yo, digamos que Faulkner está ahí. Es un recuerdo y una presencia, pero hay ahora mucha gente al estilo de Onetti que se define en una frase que me dijo el otro día una joven lectora de su libro. Ella decía que su libro daba gusto leerlo mientras se leía y después daba rabia que ya se hubiera escrito porque no se podía leer de nuevo. Dice él, es un enorme elogio. Te voy a decir por qué.
porque a mí me ocurre con libros que yo quiero mucho. ¿Por qué me vendrá un ataque de amnesia para leerlo otra vez? ¿Por qué no me vendrá un ataque de amnesia? Tengo recuerdos de que yo fui muy dichoso mientras lo leía, pero no tengo todavía frescos. Todavía me acuerdo y quiero olvidarme para tener el deslumbramiento que me dio. Por ejemplo, hay un libro famoso portugués de esa de Queiroz, Los Mayas. Lo leí tantas veces que lo tengo por ahí y me gusta mucho y no puedo cogerlo otra vez, cogerlo como dicen ustedes los gallegos. Pero me acuerdo de Carlos Eduardo Maya, me acuerdo de la hermana de Carlos Eduardo que se llama María Eduarda, me acuerdo del viejo que muere de más de 100 años. Bueno, estoy contando tonterías, pero te quiero decir que me da pena no poder leerlo de nuevo, porque yo me lo sé lo que va a suceder. Aquí aparece García Márquez y Julio Cortázar y lo que no les gustó de ellos. A veces se lo he dado a Dolly, cuando ya no importe. Por ejemplo, la palabra diferentemente junto con solemnemente, pero por lo demás corregir nada. Mira, tengo otro ejemplo literariamente valioso, que era Julio Cortázar. Él no corregía y los cuentos le salían muy bien, cosa que le indignaba a García Márquez. Estuvimos en Barcelona con García Márquez y le dije eso que sabía de Julio, que no corregía. Y el venenoso de García Márquez dijo, se le nota. Y yo le dije, ay, hijo de la gran, se lo voy a contar a Cortázar. Y dijo, no, voy este fin de año a París y se lo voy a contar yo mismo. Le pregunto yo, con Cortázar, con García Márquez, ¿cómo ha sido su relación con los literatos? No sé cómo decirte, porque de lo que llamamos literatos he escapado siempre. Una vez fui al Café Gijón a un acto literario. Uno leía y los demás escuchaban. En el último párrafo de París era una fiesta. Hemingway dice, llegué a lo más bajo, a lo que puede llegar un escritor, leer en voz alta a los demás, cosa que estoy haciendo yo ahora. Además, los que estaban en el Gijón no eran amigos, no eran intelectuales, eran gente importante de Norteamérica que iba a ver escritores como si fueran fenómenos. Estamos hablando de cómo fue su relación con García Márquez, con Vargas Llosa, con Cortázar, con Rulfo. A García Márquez lo conocí en Venezuela, en un congreso que hubo, no sé si fue el año del terremoto, y todavía él no había publicado 100 años de soledad. Tenía una prueba de imprenta sin tapas y me la dio a leer, me la prestó y bueno, la leí y claro que lo felicité, aunque yo te digo, si lo que quieres publicar, porque ya yo estoy muy viejo, Y Cortázar, mira, muy amigos, yo lo había conocido muy vagamente en Buenos Aires, nos hicimos amigos, pero él todavía no había hecho su obra. Creo que sí había escrito los premios, que a él le entusiasmaba mucho y a mí no, sobre todo no después, al compararlo con lo que escribió posteriormente. Pero tal vez en ese momento los premios, solitario, me hubiera parecido un buen libro. Ahora después lo comparé con el resto de lo que fue escribiendo Cortázar y entonces me pareció inferior. Por ejemplo, inferior al famoso Rayuela y los cuentos. Tiene cuentos admirables para mí. Por ejemplo, usted habrá oído hablar del Perseguidor. Y como ser humano, ¿qué le parece Cortázar? ¿Qué le parecía Cortázar? Acá entramos en un problema. Mira, te voy a decir, él siempre se mostró como un hombre muy humilde, muy desinteresado, pero nada. Era de una vanidad tremenda. Y la polémica que tuvo con mi amigo peruano, el de los ríos subterráneos, Arguedas, un gran escritor que se suicidó 2 veces. La primera lo salvaron. Un libro de él termina diciendo que la gran ambición suya era ir a Montevideo para estrecharle la mano a Onetti. Así que te das cuenta que nos queríamos. Sabía además mucho. Este escritor peruano había criticado el desinterés de Cortázar por los problemas latinoamericanos de los indios,
Y este hombre vivía dedicado, tenía una granja para niños indígenas. Tengo una anécdota muy linda con Jorge Amado. Él estuvo perseguido en Brasil por comunista y se exilió en Montevideo. La policía brasileña perseguía a los comunistas y a sus simpatizantes. La policía les introducía ceras en los intestinos, era terrorífico. Aparecían los cadáveres con la piel del vientre destrozada. Y en fin, estábamos con Jorge Amado en Montevideo, muy divertido. Él me pidió mi departamento en secreto para una entrevista política con el secretario general del Partido Comunista Brasileño. Atentos. Estaban fabricando la revolución contra la dictadura. Y bueno, yo le dije, no tengo inconveniente, toma. Y le di la llave. Y él le dijo al portero que tenía una entrevista de negocios. Y el portero le dijo que suba. Y entonces después, al día siguiente, pues yo le pregunto al portero, ¿vino mi amigo? Sí, vino. Tuvo la entrevista, muy buena entrevista. ¿Y qué tetas tiene el secretario general del Partido Comunista Brasileño? Era con una petenera, qué tonto, ¿por qué no lo dijo? Con Arguedas, en una declaración, elogiaba el talento de Cortázar, pero lamentaba que no se preocupara por la pobre gente, los humildes, sobre todo los indígenas de Latinoamérica. Y Cortázar le contestó, atentos, de una manera muy desagradable para mí, diciéndole, usted está tocando una quena en el Perú y yo dirijo una orquesta sinfónica en París. Es una grosería, sobre todo conociendo a este peruano, que era uno de los hombres más dulces que he conocido. ¿Y qué fue lo que le dijo a Cortázar? No era ofensivo, era como una invitación a que lo hiciera. Pero bueno, esa no fue una miseria. La entrevista dura mucho. Para mí fue emocionante hacerla. Para mí fue muy emocionante leerla esta mañana, viniendo acá. Quizá, como dije al principio, es el hombre más inolvidable con el que yo he tenido una relación. Cuando murió, yo estaba en Los Ángeles. Me avisó su hijo. Ese día llovía en Los Ángeles. La sensación que yo tuve siempre es que llovía Onetti. Muchas gracias. Διάβασα ότι ο Νέτη είπε κάποτε ότι είμαι συγγραφέας μόνο όταν γράφω. Παραφράζοντας λίγο τα λόγια του, Hablando de Onetti, θα πω ότι νιώθω αφηγήτρια yo me siento como una narradora τόσο σπουδαία κείμενα. cuando encuentro textos tan interesantes. Muchas gracias, Costa Donasiu, por la confianza. La primera carta, la primera fotografía, le llegó al diario entre la medianoche y el cierre. Estaba golpeando la máquina, un poco abriendo, un poco enfermo. Se sentía un poco mal y perdido en las frases, en las palabras. Vio una foto tamaño postal. No vio por sorpresa, no terminó de comprender. Supo que iba a ofrecer cualquier cosa por olvidar lo que había visto. Puso la foto en el bolsillo y salió al frío. La primera foto era algo que nunca imaginaba. La veía por horas hasta romperla. La segunda, que vino de Asunción,
llegó de Asunción y no podía soportar un sentimiento que no era ni odio ni dolor. Pero vamos desde el principio. Cuando Riso conoció a Gracia, ella veía, estaba mirando a los habitantes de Santa María desde las carteleras del sótano. Se casaron, ella tenía 20 años, él 40. Y él pensaba que el amor, que podía seguir viviendo como vivía antes, a la diferencia que podía dedicar a su cuerpo eso que quería hacer con su mujer. Él vio a Riso una nueva, una salida, un puente. Ya había pasado por 2 matrimonios como virgen. Consideraba su oficio que era el teatro, pero no quería mezclar el amor con su trabajo, que su trabajo le daba dinero. La siguiente foto era aún peor, mal iluminada y con un hombre diferente. No lo podía creer. Pensaba que era una farsa. En esta fotografía, la mujer sin cabeza tenía sus talones al borde del diván y estaba pensando a este hombre que no se veía mal. Al revés, la foto escribía un recuerdo de Bahía. No podía creer su voluntad de matarle. Se sentía que él, ese frenesí con la que hacía sus pasos de venganza, para vengarse de él. Cuando Gracia conoció a Riso, pudo conocer, adivinó su soledad, que era amargado, pero no vencido, y que necesitaba una venganza, y no quería enterarse. Decidió no dejar el teatro. En aquel periodo el municipio daba dinero, subvencionaba al teatro. En ningún momento quería dejar su morbo. Quería olvidar todo. La siguiente foto tardó 3 semanas en llegar. De Paraguay también. Él la rompió y no quería ver otra. Él la imaginaba hablar con esos hombres. Eres el único. Eres la persona más singular que he vivido en mi vida. Con esta vida que yo llevo en el teatro, no sé cuándo pueda verte de nuevo. Le voy a sacar una foto para verte. Cuando te echo de menos, cuando me acuerdo de ti. Y podía convencer a todos los hombres, porque luego empezaba a arreglar la luz, la cámara, y ellos aceptaban de ponerse delante de la cámara. Y él seguía recibiendo sobres. 6 meses después del matrimonio, su primera separación duró 52 días. Riso hizo exactamente lo que hacía cuando era con ella. Iba a la misma café.
comía en el mismo restaurante y hablaba tal como hablaba antes hacia la pensión. Allí había llegado una foto más. Esta la destruyó directamente. Intentaba comprender lo que pensaba esa mujer y llegó al momento de decir, hasta aceptar este comportamiento. Se sentía como un animal que oía los tiros de los cazadores delante de su cueva. Buscaba a esa mujer que había amado hasta su hijo y la estaba buscando. La encontraba con otra mujer, la misma mujer que mandaba fotos de Lima, de Santiago, de Buenos Aires. Sí, lo había aceptado. Hasta que la siguiente foto no llegó ni al periódico ni a la pensión. Cuando se iba del periódico, oyó a Lanza andando. Señor, recibí una sucia fotografía y sé quién la mandó. Solo le pido permiso para romper la fotografía sin mostrársela. Y él dijo que sí. La siguiente foto, esta foto, llegó a la mesa de la abuela de su hija. Afortunadamente se había acostado la hija, estaba dentro del sobre. Y Riso tomó la foto, fue a la habitación, la rompió y la puso en su pecho y se quedó mirando el techo, pensando que la venganza era menos fuerte que la primera, la traición. Se despertó tarde a mediodía y se aflojó la corbata y el cinturón y el reloj, pulsera. Se fue a la ventana y empezaba a respirar un aire que le hacía pensar a su niñez en la ventana. Así empezó a sentir muy bien por todo lo que habían construido. Estaba convencido. Iba a encontrarla y le diría de venir con él o él se quedaba con ella. Como dijo más tarde Lanza, contó, Riso tenía los más excelentes motivos para estar sufriendo y aún más para tomar todos los sellos de somnífero de todas las boticas de Santa María. Sin embargo, nunca, aunque era un hombre estafado que no logró explicarse nunca cómo pudo ser todo eso, nunca llamó yegua a la yegua que estuvo mandando esas fotos falsas. No eran falsas, eran verdaderas, mandadas por todas las partes del mundo. Nunca la llamó yegua, nunca dijo algo mal de ella. Decía solo yo, es mi culpa. Hasta en el momento que él mandó el último sobre a la escuela, al colegio de las hermanas, al colegio de su hija. ¿Pero qué pretendía? ¿Qué pretendía? ¿Que tal vez lo abriera la directora de la escuela? Dijo Lanza. Por fin, esta mujer había acertado a esta mujer, que Riso ya estaba vulnerable. Sí, es verdad. Es difícil hablar del amor y es imposible de explicarlo.